Hola, sed bienvenidos una semana más a Bolsas y Futuros. Aquí estamos para hablar de bolsa, para ver qué es lo que ha pasado y sobre todo qué es lo que puede pasar. Y lo primero que vemos es al IBEX, un IBEX que está en una situación bastante interesante, está en una zona de resistencias muy claras y lo que vemos es que a la primera no ha podido superarlas. ¿Dónde es este nivel? Pues podemos decir que cuando hay una resistencia y la siguiente la intenta superar y no puede, se genera como una zona de resistencia. Es decir, aquí, entre los 8.330 y los 8.440, en estos 110 puntos, es una zona de resistencia, no es un punto exacto. Y se puede parar en cualquier nivel dentro de esa zona. Y es exactamente lo que ha pasado. Porque precisamente muy cerca del 8.400, el jueves hizo máximo, acabó abajo. Y bueno, ayer viernes hubo un día de bastante volatilidad en el que subió para luego acabar otra vez abajo. Y de momento eso pues no es una gran noticia, porque lo que nos está diciendo es que esta zona de momento no ha podido superarla. Pero la buena noticia es que el IBEX se ha comportado muchísimo mejor que el resto de los índices. Es decir, todos los índices han corregido y el IBEX no ha corregido, sino que se ha mantenido aquí fuerte. Llevamos ya 2 semanas subiendo mientras corrigen el resto de los índices. Y cuando esta fortaleza pues es tan manifiesta, cuando aquellos empiecen a subir, seguramente nosotros rompamos la resistencia. Esa es la buena noticia. ¿La resistencia es importante? Pues sí, porque coincide aquí estos máximos con esta zona de aquí de mínimos, es decir, lo que era un soporte se convierte en resistencia, que es una de las bases del análisis técnico. Y bueno, pues lo que sí que parece muy claro, es que si superamos este nivel, como no tenemos resistencias importantes, el movimiento al alza puede ser muy violento. Además, después de una subida tan violenta y una consolidación, pues normalmente es lo que se llama una especie de bandera, una figura de consolidación que se hace, normalmente aparece a mitad camino del movimiento total. Es decir, que hay un primer movimiento, una consolidación y un segundo movimiento que nos llevaría a la zona de los 10.100 puntos, que es el nivel más claro. Como resistencias intermedias tenemos una aquí en la zona de los 9.000, que además al ser un número redondo pues sería bastante normal que aquí pues detuviera las subidas, pero la verdad es que el aspecto sería muy bueno siempre y cuando fuéramos capaces de superar los 8.440, que ya serían los máximos de esta consolidación. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el resto del mercado? Bueno, pues el DAX no lo hace mal. Hay que decir que el DAX sigue teniendo una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes y que solamente la pérdida de este nivel en la zona de 13.300 es cuando supondría un problema. Y bueno, ¿puede generar esto un problema? Pues evidentemente. ¿Por qué? Pues porque la subida que llevamos es muy fuerte y en el caso del DAX perfectamente podría haber una corrección que vendría determinada por Fibonacci. Esto quiere decir que en cualquier momento podría caer hasta el nivel de 11.900 en un primer momento y como una corrección pequeña, pero podría llegar al 50% de la corrección en 11.200 e incluso al 61,8% en 10.500 y no pasaría nada. Quiero decir que la tendencia de fondo seguiría alcista en este caso, por lo que es importante que no pierda este nivel porque aquí haría una especie de doble techo y ese doble techo pues tendría implicaciones bajistas que nos llevarían con toda seguridad a la zona del 11.900 para buscar el primer Fibonacci. Eso con mucha probabilidad. En el caso del Eurostock, pues parecido, también está haciendo esta escalerita y de momento aquí esto sí que se ve claro. Una subida, una caída, una subida que supera el máximo, una caída y a partir de aquí debería venir otra subida, lo que es una escalerita. ¿Dónde vendría el problema? Si perdiéramos este nivel. Si perdiéramos los niveles de 3.450, ahí es donde podría haber una corrección de todo el movimiento alcista desde aquí abajo y llevarnos en un primer momento a la zona de 3.167, pero con mucha probabilidad
en algún punto entre el 3000 y el 2800. Pero bueno, eso es hablar por hablar. De momento la estructura sigue alcista y hay que confiar en que va a continuar subiendo. En el caso de los americanos, aquí tenemos un pequeño problema, y es que han subido mucho más que nosotros. Y el pequeño problema es que si les da por caer, si les da por tener una consolidación o un recorte, podría ser mucho más grande. En el caso del Dow Jones, desde los mínimos, no ha tenido una corrección a niveles de Fibonacci en todo el movimiento, por lo que si viniera una caída, atención, porque en el mejor de los casos llegaríamos al 26.700, una pérdida de casi 4.000 puntos, más de 4.000 puntos, ahí es nada. Bueno, estos son teorías del análisis técnico que hay que tener en cuenta, pero lo cierto, lo de verdad, es que mientras no perdamos este nivel, que lo que está haciendo es marcándonos la sucesión de máximos y mínimos crecientes, pues realmente no hay ningún problema. De hecho, aquí parecía que se acababa el mundo también con unas velas negras y enseguida volvimos a subir, que puede ser lo mismo que está pasando ahora. Es decir, cada vez que hay un inicio de movimiento así, de este tipo, pues saltan todas las alarmas en el muy corto plazo. Es verdad que además esta vela blanca seguida de esta vela envolvente negra es una mala señal de muy corto plazo, las cosas como son, pero también es cierto que mientras no perdamos la zona de los 29.900, técnicamente y en teoría, podemos estar tranquilos en el Dow Jones. Bueno, el caso del S&P le pasa parecido que al Dow Jones. Fijaros qué subida más impresionante llevamos. La verdad es que la subida es muy fuerte y en cualquier momento puede corregir, pero puede seguir subiendo sin ningún problema antes de corregir. Es decir, corregirá algún día. No sabemos si este movimiento es el inicio de una corrección o todavía llegará mucho más arriba y luego corregirá. Esto no se sabe nunca. Para decidir eso, lo único que podemos hacer es en el más corto plazo, pues ir buscando señales, ¿no? Y aquí la señal más clara es que los máximos y mínimos siguen siendo crecientes. Y la señal de alerta clara sería perdiendo los niveles de 3.695. Mientras esto no pase, aquí tranquilidad, esto es alcista y hay que confiar en las tendencias, porque las tendencias suelen continuar durante mucho tiempo y lo raro es que haya un cambio de tendencia. Y bueno, ahora nos encontramos con el Nasdaq, que el Nasdaq es el que más ha subido con mucha diferencia. ¿Y qué es lo que vemos en el Nasdaq? Pues bueno, lo que vemos es que la subida ha sido tan grande que la caída puede ser muy violenta. Tan grande es todo este movimiento, es que prácticamente, ha doblado el precio, ha subido un 100%. Aquí, esta caída, pues puede pasar como aquí, ¿no? Que no pase nada, que sea una caída, que parezca que sea algo grande, pero luego al final, pues continúe subiendo. O puede ser que inicie un retroceso de Fibonacci, que vaya a la zona del 11.170 en un primer momento, o que vaya a buscar ya el 50% o incluso 61,8% o pararse dentro de esta franja entre el 10.330 y los 9.487. Bien, de momento, quizás este es el que tiene el aspecto más delicado, el Nasdaq. ¿Por qué? Primero, la tendencia alcista, aquí podemos decir que la ha perdido, aunque no la ha perdido radicalmente. De hecho, después de esta vela negra del jueves, lo más probable es que el viernes continuara con una vela negra y no lo ha hecho, sino que ha habido una resistencia a caer y eso nos puede dar una esperanza. Y luego porque la sucesión de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo después de este mínimo y este máximo, pues aquí la ha intentado perder. Vamos, la ha intentado perder. La ha perdido, de hecho. La ha perdido en el intradía, pero al final ha aguantado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos decir en el Nasdaq? Pues que estos mínimos que ha marcado estos 3 días, si se pierden, posiblemente empiece algo más serio en el Nasdaq. Estamos hablando que el mínimo fue el 12.758, ha cerrado el 12.909, bueno, todavía tenemos un poquito de margen, pero si por una de aquellas el lunes continúa otra vez con caídas fuertes y pierde estos niveles, mucho me temo que el aspecto en el Nasdaq
empeora bastante y habría que poner en cuarentena este índice. Fijaros, estamos hablando del índice más alcista del mundo, ¿eh? Pero habría que ponerlo en cuarentena porque podría venir una buena corrección. Seguramente esa corrección sería una ocasión estupenda para tomar posiciones, pero no aquí ni aquí, sino ya buscando una caída en una de estas zonas de Fibonacci. Bueno, pues así está el panorama. El IBEX está mucho mejor, las cosas como son, pero es verdad que zona de resistencia como esta, pues podría venir también, si viniera la caída tan fuerte en los otros mercados, pues podríamos volver otra vez a la zona baja, que sería este de aquí, de los 7.680 por ahí, podríamos venir perfectamente a esta zona y seguir como en este rango lateral durante más tiempo. Y no pasaría nada. Esa sería la opción en el IBEX. Pero me da la impresión de que si desde aquí los mercados americanos se rehacen al alza, pues el IBEX va a romper resistencias y vamos a estar pues en una situación idílica. Ya veremos qué pasa. Bien, en cuanto a valores, PharmaMar. Bien, PharmaMar es un valor que yo os llevo diciendo que me gusta mucho y es un valor que donde más rentabilidad le he sacado el año pasado junto con Solaria, porque durante toda esta época de aquí, pues bueno, pues yo confié mucho en PharmaMar por el aspecto técnico, aparte de lo que es la empresa, que también me gusta mucho, y la rentabilidad que saqué fue muy grande. Luego ya cuando las cosas se complicaron, pues yo ya me salí, y cuando se complicaron mucho por aquí debajo, pues yo no se me ocurrió invertir. Que dices, bueno, pues sería un error, pues si hubieras invertido aquí lo hubieras ganado mucho, ya, pero bueno, técnicamente hay que hacer las cosas bien, y aquí el riesgo de caídas continuadas será muy grande. Que luego se ha rehecho al alza, perfecto. Que supera la zona de 80, mira, que supera ya la zona de 100, aquí ya me gusta a mí comprar. Bueno, ahora da la impresión de que está aquí como un gran lateral entre pues los 100 y los 120, ¿no? Quizá este sería un poco el lateral que está teniendo ahora. Y bueno, no parece que vaya a saltar los 120 hasta que ocurra algo importante. Aquí esto fue una buena señal, porque lo que nos dijo es que la zona de 100 es un soporte muy difícil de que lo pierda, pero es verdad que aquí tiene una caída y luego desde aquí rebota. Yo desde aquí ya el jueves me esperaba que continuara subiendo, pero la vela de ayer viernes a mí me tiene un poco, bueno, un poco mosqueado, porque precisamente al cierre de mercado pues salieron resultados de PharmaMar, todo el mundo los esperaba ya lo que iba a salir, es decir, era pues un secreto a voces, todo el mundo sabía que iba a sacar los mejores resultados de su historia, que todo iba a ir muy bien, pero sin embargo marcamos una vela negra, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el lunes puede pasar cualquier cosa. Podemos salir subiendo por el tema de los resultados y luego caer, podemos empezar cayendo, acabar arriba y romper los 120. No lo sé, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que sí que sé es que la zona de 100 no debería perderlo, y la zona de 120, si se supera, sería muy alcista. Por lo que aquí estamos un poco en tierra de nadie. En el corto plazo es muy difícil de predecir qué es lo que puede hacer ahora mismo PharmaMar. Ya os digo que a mí no me gustó la vela del viernes en el muy corto plazo, pero el lunes cualquier cosa puede pasar. De momento claramente es un valor alcista, que si rompe esta consolidación de 120 pues irá en primer lugar a 130, pero muy posiblemente se irá a la zona de 135,10, que fueron el máximo de cierre, y si lo supera ya sabéis que yo creo que tiene un objetivo muy alcista, porque además después de toda esta gran subida esto parece una gran consolidación, que cuando se rompa el alza pues la subida puede ser muy grande, ya lo sabéis. Bueno, pues continuamos, vamos ahora con Solaria, con las energías alternativas que menuda semana nos han dado, porque nos han engañado bastante. Fijaros aquí que el viernes pasado dio una señal alcista, una vela blanca, dijimos que posiblemente desde aquí ya empezaría a subir. Sin embargo, el lunes marcó una vela negra fea, envolvente, y el martes se acabó el mundo. La caída fue muy fuerte, pero
acabó arriba. Vale, justo cuando tocó la media de 200. ¿Qué vemos aquí? Que esta es una señal positiva. A partir de aquí corrige un poco y vuelve una vela blanca. El aspecto general no es malo. Hay una cosa que me gusta y es que hay una divergencia en el RSI, en el estocástico, perdón. Aquí cuando cae este nivel está claramente por debajo de este y sin embargo aquí en la caída del estocástico pues está un poco más arriba, ¿no? Es decir, que no tiene esa coherencia, ¿no? de caída cuando cae el precio, no cae el indicador y eso es lo que se llama una divergencia alcista. Y suelen ser señales bastante buenas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque todo pasa evidentemente porque no pierda los mínimos de esta vela. Estamos hablando de los 17.36. Si perdiera estos niveles, pues la cosa se complicaría mucho y habría que salirse de Solaria. Pero seguramente esta sea una zona de apuesta por este valor. Tiene toda la pinta. Si le ponemos el volumen además, vamos a ver cómo el volumen en este día batió récords. Es decir, en toda la historia, pocas veces ha hecho tanto volumen como aquí. Un día que no sabemos qué pasó, pero quiero decir que es un volumen muy alto. Y si lo miramos en efectivo, sobre todo, porque el volumen no es lo mismo cuando vale 18 que cuando vale 10, evidentemente, porque aquí hay mucho más dinero invertido, el efectivo aquí es muy grande. Es decir, que este volumen es muy importante, el de este día. Así que ahora, bueno, estamos en una situación en Solaria muy clave, porque es un valor tremendamente alcista después de una corrección de un 40%. Ojo, un 40%, que se dice pronto. También es verdad que si le hacemos un retroceso de Fibonacci, lo que nos dice es que ha ido donde tenía que ir. Eso es lo que os digo del Nasdaq o del Dow Jones, que puede haber una caída muy fuerte y no pasa nada, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aquí se ha apoyado en la zona del 50%, es verdad que podría caer hasta la zona del 61,8 a 15,20 o por ahí, pero aquí es donde han aparecido las señales de fortaleza. Justo apoyándose en la media, justo con una vela de martillo bastante potente, y ahora desde aquí tiene que, pues eso, confirmarlo, ¿no? ¿Cuál sería la confirmación? Pues si nos vamos en el corto plazo, veis que este día hizo un piquito, pues exactamente este piquito coincide con el mínimo de este piquito. Diréis, uy, qué casualidad. Pues sí, las casualidades existen a veces en esto de la bolsa, o no, o se llama análisis técnico. Aquí lo que hizo fue un 19.55, de aquí subió, tocó 19.55 y cayó. Por lo que la superación de los 19,55 nos daría la clave de un inicio de un movimiento alcista muy potente en Solaria, porque seguramente desde aquí pues podría perfectamente acabar por superar estos máximos y seguir subiendo. O sea que podemos estar en una zona muy clave en Solaria. En el caso de Siemens Gamesa pasa algo parecido, con pequeñas diferencias, porque no se ha apoyado en la media, la caída ha sido mucho más pequeña. De hecho, si le ponemos desde el inicio de este movimiento, pero podemos tomar desde aquí, podemos decir que justo ha llegado pues ahí al primer puntito que tenía que tocar, es decir, que ya vemos que corregir ha corregido, y desde aquí esta señal también es buena, también es una señal de vuelta con este pico, y lo que no debería perder bajo ningún concepto son estos mínimos de aquí. Aquí también hay pequeñas divergencias alcistas porque este nivel de aquí y este nivel de aquí está ligeramente por encima, no mucho, pero este está claramente hacia abajo. Entonces, incluso aunque estuviera en el mismo nivel, si este está hacia abajo, ya es una divergencia alcista. Por lo que, ¿qué nos dice que la caída haya sido más pequeña que Solaria? Pues lo que nos dice es que la fortaleza está siendo más grande en Gamesa que en Solaria. Y bueno, pues vamos a ver, valores tremendamente alcistas después de una corrección, hay que buscar zona de compra. Y aquí parece que nos está dando una señal de compra. Bien, nos vamos a ir ahora a los valores más preocupantes, que son los eléctricos, Iberdrola y Endesa. Vamos a ver primero Endesa, porque Endesa ha dado una señal muy fea.
muy fea, las cosas como son. Fijaros que aquí estamos hablando de que tenía una zona de soporte bastante clara, sobre los 21 y un poquito. Aquí lo tocó, marcó una vela muy esperanzadora. Al día siguiente salió muy arriba y vimos una vela negra terrible. Los mínimos fueron muy cerca de estos mínimos de la vela. Y aquí cuando perdió estos mínimos, mal. Acaba abajo, al día siguiente intenta recuperarlo, no puede y acaba abajo. Técnicamente, muy mal aspecto. Hay que decir que lo peor que le puede pasar a un valor es perder un soporte importante por debajo de su media 200, porque entonces la media 200 ya empieza a tomar senda descendente. Además pierde un soporte importante y bueno, había subido mucho. Seguramente esto se trate de una corrección que vaya a buscar un nivel de Fibonacci para luego seguir subiendo, pero de momento en el corto plazo pinta bastante mal, en el corto y medio. Vamos a ver hasta dónde podía llegar. Bueno, todo pinta que se vaya entre el 50 y el 61,8% de Fibonacci. Vamos a marcarle estos niveles. Tenemos el primer nivel en la zona de 19,12 y el segundo nivel aquí ligeramente por debajo de 18. Bien, esto lo que nos dice es que seguramente entre los 19 y los 18 esté la zona de giro, de vuelta al alza de Endesa. Pero solo comprar porque llega a esa zona suele ser también poco aconsejable. Hay que buscar en esa zona una vuelta. ¿Qué ocurre si aquí se da una vuelta como esta? Compramos y luego pierde este nivel y salimos. Pues que el riesgo está muy controlado. Que perder perdemos, pero muy poquito. Y eso es bueno. ¿Qué pasa si no ponemos ningún stop y compramos aquí porque empieza a hacerlo bien aquí a la apertura? Pues que ya nos estamos comiendo cerca de un 10% y puede venir otro 10% rápidamente. En el caso de Iberdrola. Bueno, Iberdrola lo está haciendo mejor, bueno, menos mal que Endesa. Lo que nos dice Iberdrola es que aquí ha marcado una zona de soporte clara, porque hace una vela de martillo por debajo de la media 200 y rebota. Vale, pues eso es lo mejor que podemos tener, porque tenemos el riesgo controlado. ¿Cuál es el riesgo? Que pierda la zona de 10.08. Si pierde 10.08, esta media ya se pondría bajista, le pasaría igual que a Endesa y la pinta sería mala. Entre mala y muy mala. ¿A dónde iría si perdiera esos niveles? Pues bueno, si vamos a Fibonacci, lo que vemos es que realmente ya ha llegado al 50%. Es decir, que la probabilidad de que Iberdrola desde aquí rebote es más grande que la de Endesa. Podría caer a la zona 9.72 y el problema sería que perdiera estos niveles porque entonces podría bajar al inicio del movimiento sobre los 8.10. Entonces, bueno, lo que vemos es que ahora parece una zona en la que se puede arriesgar en Iberdrola, pero es verdad que, pues claro, más claro estará cuando supere, pues aquí alguno de los máximos y mínimos decrecientes. Bueno, pues evidentemente aquí la zona 11.50, pero aquí le podemos poner este piquito aquí en la zona 10.75 como una señal ya bastante importante, si superara 10.75. Así que bueno, eso es lo que tenemos en Iberdrola y en Endesa, que no están en su mejor momento. Las que sí que están en su mejor momento son las turísticas. Y no será porque no lo hemos dicho aquí bastante. La semana pasada en concreto dijimos que las turísticas podrían hacer alguna barbaridad al alza, porque estaba bajando mucho la pandemia y eso, como las últimas veces que ha habido datos muy buenos de la pandemia, como aquí que habían bajado mucho, o aquí que salió la vacuna, la subida fue espectacular. Y aquí esperábamos otra posible subida espectacular. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que se está produciendo. Que esta semana podemos decir que ha subido IAG un 16,75%
y Melia un 16,8%. Una barbaridad de subida que puede tener continuidad. ¿Por qué? Pues porque el volumen está siendo muy alto, que es lo que necesitamos para que haya salud en el movimiento alcista. De momento, fijaros la similitud con este movimiento. Aquí hubo una subida muy fuerte y aquí también parece que después de la primera subida ni siquiera toca la media de 10 y sigue subiendo, ¿no? Que es lo que ha pasado aquí. Me gustó mucho lo que hizo el viernes, porque después de salir bajando, después de una subida fuerte sale bajando, después de una vela de duda, y podía haber continuado bajando. Sin embargo, entró mucho dinero en cuanto bajó un poquito, y eso es muy buena señal, y lo que nos dice es que muy probablemente continúe subiendo. Fijaros que IAG solamente por el movimiento que tuvo y luego la consolidación que ha tenido, solamente por este movimiento y la ruptura tiene un objetivo de subida pues a la zona entre 2.50 y 2.70, ¿no? Es decir, que por aquí, por esta zona, podría llegar perfectamente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que además coincide con una zona clara de resistencias, ¿no? ¿Veis, no? Esta es la zona clara de resistencias. Entonces, ahora mismo si subiera muy rápido entre 2.50 y 2.68, pues bueno, pues no estaría mal recoger beneficios y esperar un poquito y verla venir. Si es capaz de superar esta zona, consolidar un poco por encima, oye, pues seguramente puede subir más. Pero bueno, en el corto plazo y viendo lo mal que está el resto del mundo, si aquí le estamos ganando y sacando buena rentabilidad, pues oye, no está nada mal. Buen aspecto. Yo he sido muy crítico con IAG y de la misma manera que era muy crítico, pues ahora soy muy positivo. Pero soy muy positivo desde aquí, desde que rompió, desde el viernes pasado. Cuando ya sacó la cabecita por aquí, ya os dije que ya me gustaba. Y fijaros de momento lo bien que va. Y yo creo, si le ponemos un gráfico semanal, se ve además un poquito más claro. Fijaros esta subida, este movimiento aquí correctivo de consolidación. Y aquí esta primera vela, fijaros el volumen, eso es muy bueno, este volumen tan grande. Y muy probablemente esta semana que viene volvamos a ver otra vela alcista. Así que hay que aprovechar estas cosas. Bien, el caso de Amadeus y AENA se muestran un poquito menos activos. Pues bueno, Amadeus ha subido un 4,24% esta semana, que no está mal, pero es verdad que fijaros la vuelta que ha tenido el viernes. Yo creo que no va a ser tampoco demasiado grave, es decir, que seguramente el lunes o así caigamos un poquito más, pero desde aquí retomemos las subidas, ha roto la tendencia, el volumen ha sido alto, no está mal. En el caso de AENA, pues un poco parecido, también ha tenido aquí una vuelta el jueves, el viernes cayó, el lunes podría caer un poquito más, coger fuerza, tocar la media de 10 y a partir de ahí seguir subiendo. Tienen buen aspecto, la verdad es que las turísticas es donde hay que estar ahora mismo, da toda la impresión. Y otra de las fuertes, pues es Melia. Melia también tiene muy buena pinta, os dije que era el valor que mejor pinta tenía, porque es el primero que rompió estos niveles, rompió consolidó y pum, para arriba otra vez. Aquí en la zona de 7 tenía una primera resistencia que parece que no está siendo demasiado grave y tiene toda la pinta de irse a buscar estos máximos en la zona de 8.40, ¿eh? Aquí además, fijaros el viernes qué buena vela también, después de toda la subida salió bajando, parecía que podía empezar una corrección, pero no, acabó en la zona de máximos del día, demostrando dónde está la fortaleza, que el día de hoy es las turísticas. Así que bueno, de momento, tranquilidad, se pueden mantener estos valores y mientras se mantengan bien, con ellos. Cuando empiecen a hacerlo raro o ya han subido lo que esperábamos, pues bueno, pues ya salimos, estamos en otra cosa. Y bueno, es lo que os digo siempre, ¿no? Aquí lo que hay que hacer en esto de la bolsa es estar en lo que hay que estar y no estar en lo que no hay que estar. Y también la segunda parte es que hay que estar cuando hay que estar y no hay que estar cuando no hay que estar. Es decir, que en todas estas turísticas ha habido mucho tiempo para no estar y ahora es momento para estar. ¿Hasta cuándo? Pues ya lo veremos. Si queréis saber cuándo estoy yo y cuándo dejo de estar yo, pues podéis verlo fácilmente en la página de Bolsas y Futuros. En Bolsas y Futuros yo cada día publico mi cartera y ahí vais a ver que tengo Melia, que tengo IAG,
que con estos movimientos de aquí he vendido a ENA cuando empezó a hacerlo mal y he vendido a Amadeus aquí este mismo día cuando empezó a hacerlo mal, ya el primer día las vendí. Mi intención es volverlas a comprar seguramente el lunes, ya veremos, pero podéis seguir estos movimientos, lo podéis seguir día a día y también lo podéis seguir en directo. En directo, si queréis, cada día yo os voy avisando de los movimientos que voy a hacer durante el día, dónde compro, dónde vendo. Por ejemplo, yo el lunes voy a poner una compra de Amadeus y lo que puede pasar es que cuando publique el precio que he comprado, pues sea muy tarde porque haga un tirón para abajo y acabe aquí arriba. Por lo que si tenéis esa posibilidad de que yo os avise en directo el movimiento que estoy haciendo, aprovecharéis la compra en el punto en el que la aprovecho yo. Esto es un servicio que podéis perfectamente contratar. Podéis hablar conmigo, me enviáis en contacto una solicitud para hablar conmigo y yo me pongo en contacto con vosotros, hablamos y os cuento cómo funciona esto. Pero es importante porque yo no estoy en lo que no tengo que estar y sí que estoy en lo que tengo que estar hasta cuando tenga que estar, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, vamos ahora ya con los bancos, porque los bancos, atención, esta semana también lo han hecho bien. Han subido de media un 2,85% frente a las subidas del 0,9% del IBEX, pero hay unas ciertas señales de agotamiento aquí. Fijaros la vuelta del Santander. Esta vuelta aquí, además, fijaros que llega aquí justo con la tendencia bajista. Llega a ella y ¿qué hace? Pues si esto de aquí es una especie de martillo, esto de aquí se llama un hombre colgado, que es lo contrario, o un martillo al revés, ¿no? Y lo que dice es que puede venir un agotamiento. Después de esta caída, al día siguiente cae también, por lo que hay un cierto peligro. Si perdiera estos mínimos de aquí, en la zona de los 86, pues el peligro sería más grande y podría volver otra vez aquí a la zona de soportes en 241. Así que bueno, es un valor para tener un poquito en cuenta, porque si siguieran las caídas en las bolsas americanas, pues Santander puede caer. Si de repente el lunes ya empiezan los futuros subiendo americanos y aquí no ha pasado nada y esto vuelve a ser el mejor de los mundos, que puede ser también, pues desde aquí el Santander seguramente superará los máximos del viernes con una señal de corto plazo superando los 2,96 y ya pues continuaría subiendo. Bien, el caso de Bankinter es uno de los bancos que más ha subido esta semana. Bueno, es el que más ha subido, un 6,76%, menudo disparo tuvo aquí. Y a partir de aquí, pues bueno, ¿qué hace? Pues nada, está haciendo su escalerita alcista y ahora pues se ha pasado bastante, pues puede continuar corrigiendo un poco, no pasaría nada, ¿no? Por lo que bueno, es un valor sin duda a tener en cartera. Yo es verdad que por esta zona me he salido porque le estaba sacando mucha rentabilidad, le sacamos creo que un 15% de rentabilidad en muy poco tiempo, pues saldré por aquí creo, nos salimos y ahora vamos a esperar un poco, voy a esperar en mi cartera un poco a ver si corrige para volver a entrar o a ver cómo lo hace, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien, esta semana he querido traer aquí el Sabadell, que hacía mucho tiempo que no lo traía, porque es un valor que no me gusta nada, es un valor que lo he desaconsejado por todos los lados, pero es cierto que acaba de dar una señal alcista. Esta es la media 200 y aquí supera una resistencia por encima de la media 200, por lo que es una señal alcista. Es verdad que es un valor tremendamente bajista, que ha subido mucho menos que los otros, pero y que puede ser que toda esta subida sea pues por mero mimetismo del resto, pero esto a mí me llama la atención. Yo de momento no he entrado, ¿no? No he entrado todavía en el Sabadell, pero ahora mismo nos está dando una señal de compra con un stop por debajo de este nivel. Es decir, que aquí no debería perder ya los 0,3785, pero aquí precisamente ahora, después de esta subida en esta corrección, pues aquí entre 0,41, 0,4050, por ahí en teoría se pueden tomar posiciones con ese stop cercano. Ya hacerlo o no hacerlo, pues ya depende de cada uno. Es un banco que ha sufrido muchísimo, todo esto podría ser un suelo y a partir de aquí, pues bueno, pues empezar a hacerlo bien, las cosas como son. Técnicamente está mejor, pero ya veremos, ya veremos. Y la que técnicamente no está mejorando, sino todo lo contrario, es Telefónica. La semana pasada ya dijimos que hubo algo que no me gustó
Y es primero que se comportó peor que el mercado, la bolsa subió y Telefónica bajó y dije yo, uy, no es bueno esto. No solamente no es bueno, sino que encima perdió la directriz alcista. A partir de aquí tuvo un amago alcista, pero esta vela es muy fea y la del viernes es doblemente fea. El volumen aumenta en estas dos velas, lo cual hace que sea peor todavía. Es decir, que no quiero tener Telefónica en mi cartera a día de hoy. Esa es la conclusión. Pero bueno, aquí me dijiste que estaba bien, porque aquí cuando superó este nivel y aquí corregía, a ti te gustaba, sí, cierto. Mientras mantuvo esta tendencia y estaba por aquí encima, parecía que estaba consolidando para seguir subiendo y la media al final se giraría al alza. Pero no ha acabado de hacerlo. De hecho, lo que tiene es una directriz bajista. Está de aquí, fijaros que hay perfección. Y a partir de aquí lo que nos dice es que mientras no supere esta directriz bajista, no hay que estar en Telefónica. ¿Pero puede bajar mucho? Pues puede bajar lo que quiera. ¿Por qué? Porque es bajista. Y mientras no demuestre lo contrario, es bajista. Y además ha dado señales feas. Y es que ha perdido también este soporte de aquí. Por muy poco, ¿eh? Pero lo ha perdido. Es esta zona de aquí. Parece que está aquí. O sea, si lo miramos al puntito exacto, lo ha perdido. Y eso es una especie de, pues eso, de doble techo, como queráis llamarlo, y augura más caídas. No sabemos si se girará al alza, si cambiará, si de repente hay una vela blanca tremenda y superará este nivel y ahí habrá que comprar otra vez, pero de momento, precaución. Bueno, valores que lo están haciendo bien. Inditex, ya lo dijimos que era un valor alcista, que después de romper la tendencia bajista de la consolidación daba una señal clara de compra aquí y esta semana se ha disparado. Pues muy bien, ¿no? Al final es lo que hay que hacer, seguir los parámetros de análisis técnico y ganar Inditex un 5,48% esta semana, que es lo que está subiendo, ¿no? Es verdad que aquí ya una señal un poco fea, porque superó máximos, perdió los mínimos y tal, pero al final lo está haciendo bien. Y bueno, pues puede corregir un poco más por aquí, puede pasarse una temporada, pero el hecho de haber superado estos niveles de 26,80 es muy bueno. Y ahora, pues la verdad es que lo único que le queda es enfrentarse a estos niveles, en la zona de 28,30, y si lo supera, seguir subiendo hasta esta zona de aquí, en los 31,70, y si lo supera, seguir subiendo hasta sus máximos históricos en 33,78. El aspecto es bueno. Vamos a ver cómo hace. ACS. Bien, ACS dijimos que tenía un gráfico parecido al de Inditex. De hecho, aquí rompía la directriz. Buen aspecto, pero aquí nos encontramos con una caída más o menos fuerte, pero vuelve y marca otro martillo alcista el viernes. Bueno, el stop de momento lo teníamos aquí debajo, por lo que no ha habido ningún problema y nos da una buena señal alcista. Incluso ahora podremos subir el stop un poquito por debajo de estos mínimos si el lunes empieza subiendo, pero el aspecto sigue siendo bueno. Fijaros la directriz alcista de largo plazo como sigue vigente, no la ha perdido. Si perdiera estos mínimos la perdería, pero de momento el aspecto es bueno. La construcción esta semana se ha comportado bien. Es verdad que el viernes hubo un susto, pero bueno, la bolsa y los sustos es algo que siempre están unidos. Bien, vamos a ver SACIR, porque SACIR sí que ha dado una señal esta semana de las buenas. Fijaros aquí, primer movimiento, se para en la zona de 2,06 aproximadamente, 2,06, 2,07. Segundo movimiento, se para en el mismo nivel, cae y a la tercera va la vencida, que se dice, supera la resistencia. Y no solamente la supera, sino que el viernes empieza cayendo mucho y marca una gran vela blanca y produce un cierre semanal por encima de la resistencia, lo que es una señal muy potente y muy alcista. SACIR tiene un aspecto muy bueno y lo más probable es que se vaya a buscar esta zona de aquí de sus máximos que marcó a principios de 2020, antes de la pandemia, en la zona de 2,67, 2,70. Esa sería
Ese sería un poco su objetivo, su primer objetivo. A partir de ahí ya veremos, ¿no? Pero el aspecto ha mejorado muchísimo. Esta semana ha mejorado un montón. Bien, el caso de Repsol, ¿qué os voy a decir de Repsol? Pues bueno, os dije que cuando superara 9, como no habían resistencias importantes, la subida podía ser muy violenta y llegar a los 11. ¿Y qué está haciendo? Pues exactamente eso. Es verdad que yo me esperaba que aquí a mitad camino pues, se hiciera una consolidación, hiciera un movimiento así más o menos parado, pero no lo ha hecho, sino que ha continuado con fuerza. Y el objetivo sigue claro y cada vez más cerca, la zona de 11. Así que bueno, nada que decir, más que el análisis técnico nos ha dado la clave para poder sacar una buena rentabilidad en Repsol. Las cosas como son. Bien, seguimos viendo ahora 3 valores del sector de la salud que, bueno, parecía que pintaba muy bien, pero se está torciendo un poquito, ¿eh? Vamos a ver, porque Almirall aquí la pinta era muy buena, aquí cuando ya superó este nivel ya me gustó mucho, aquí se apoyó, volvió a subir, digo, fenomenal, pero en esta última caída hay algo que no me gusta, y es que en la caída ha habido mucho volumen. ¿Veis como aquí hay un incremento de volumen? Un incremento de volumen que se produce justo en la caída. Bueno, pues eso es una señal de peligro. Es una señal de riesgo. Es verdad que esta vela blanca del jueves es bastante buena, pero el viernes vuelve un poco la debilidad. Esto lo que nos dice es que si pierde estos mínimos de la vela blanca, bueno, aquí era este mínimo, pero ahora ya se lo podíamos incluso ajustar. Si pierde los mínimos de esta vela blanca, serían estos mínimos en la zona de 1080, yo creo que Almirall empeoraría bastante en aspecto y bueno, pues pueden haber más caídas. Fijaros que aquí tiene este otro nivel de soporte que marcó, la zona 1064, incluso aquí tiene un nivel aquí cerquita en los 1045 que podría hacer algún tirón y luego volver arriba, pero yo no le dejaría mucho más camino que como mucho los 1064. Si los pierde, yo me saldría de Almirall. Aquí os tengo que decir que aquí lo acertamos, ¿no? Porque cuando subió aquí fuerte, pues aquí nos salimos, pero os tengo que decir que fue porque se separó mucho, recogía beneficios y que corrimos el riesgo de que siguiera subiendo sin nosotros, ¿no? Pero en este caso aquí sí que lo acertamos, pero bueno, podríamos haberlo no acertado perfectamente. O sea que lo que decía el gráfico era que había que mantener. Pero bueno, en cualquier caso ahora si pierde la zona de 1080, yo creo que habría que salirse. Bien, el caso de Horizon, este sí que lo hemos acertado de pleno, ¿eh? Porque este sí que compramos aquí, porque claramente después de la subida con mucho volumen aquí caía sin volumen, y aquí cuando ya marcó esta zona de aquí, ¿no? De estas velas aquí ya con sombra inferior, aquí ya en esta zona ya compramos. Cuando subió aquí nos salimos porque subió muy fuerte para volver a comprar en esta zona de aquí y en efecto aquí hemos vuelto a comprar y estamos dentro. Mi cartera está dentro de Horizon. La verdad es que el aspecto es muy bueno. Fijaros, tendencia rota, mucho volumen en la ruptura, poco volumen en la caída, segundo impulso, aquí corrige y desde aquí perfectamente podemos estar hablando de un movimiento en 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y la quinta rompa al alza y ahí sí que no voy a vender fácilmente porque se debería ir a la zona de 5,15, ¿no? Sería todo el aspecto, así que bueno, Horizon pinta muy bien, de momento valor a mantener. Si ahora empezara a hacerlo mal y perdiera estos mínimos de aquí, pues bueno, pues a lo mejor nos saldríamos y esperaríamos a ver qué hace, ¿no? Una zona de 3,75 ya no debería perderla, pero bueno, vamos a ver, hay que estar pendiente. Y bueno, ya vamos por último con FAES, porque FAES también pinta, bueno, pintaba bastante bien, porque está consolidando por encima de la media 200. El jueves marca una vela muy buena blanca, mejor de los mundos, pero el viernes, fijaros qué vela nos hace. Nos marca una vela negra, bueno, negra, sale una sombra y luego vela negra, pierde los mínimos de la vela blanca, aumenta el volumen, peligro. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues bueno, pues poner un stop seguramente en los mínimos de aquí. Y si pierde la zona de 364, 363, pues bueno, pues igual hay que dejarlo
para otra ocasión. Como veis, esto no es una ciencia exacta. Van pasando estas cosas. Bueno, pues ya con esto acabamos por esta semana. En fin, ya vemos cómo están los mercados. Desde luego esto es que no aburre a nadie, ¿eh? Cada semana tenemos nuevas historias, nuevas cosas, nuevos valores interesantes, nuevos valores que lo hacen mal, nuevos valores que lo hacen bien, y hay que estar un poco activos. Para eso estamos aquí, la gente que nos dedicamos día a día a estar encima de los mercados, para intentar ayudaros de alguna manera en que toméis mejores decisiones. Así que si he conseguido que toméis alguna buena decisión gracias a estos vídeos, me doy absolutamente por satisfecho. En fin, espero que la semana que viene sigáis todos ahí viendo estos vídeos, porque ya sabéis que yo seguiré aquí, al pie del cañón, haciendo estos vídeos, intentando que todos aprendamos un pelín y que operemos cada vez mejor. Pasar una muy feliz semana.